Hola amigos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy quiero hablar con vosotros sobre un tema que dejé pendiente del vídeo anterior, que es si nuestros hijos nos eligen o si nosotros elegimos a nuestros padres. Bien, es un poco extraño, ¿no? Lo que quiero proponer y lo que quiero contar por las experiencias que he tenido. Pero esta pregunta la he leído muchas veces en muchos foros y bueno, realmente hay gente que cree que ¿por qué no podemos elegir a nuestros padres antes de nacer o incluso nos eligen a nosotros? Pero claro, a mí siempre me venía la misma pregunta. Es si los hijos eligen a los padres, pues creo que nadie quiere nacer en un sitio desagradable. Me refiero con esto, lo que se me viene a la cabeza es el tercer mundo, ¿vale? Nadie quiere nacer ahí. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? Si realmente elegimos a nuestros padres, yo creo que nadie quisiera nacer allí. Bien, pues mucha gente dice, y he escuchado que hay gente que sí elige nacer porque es una experiencia muy dura y tal. Yo siento decir que yo eso no lo creo. Puedo tener otra teoría al respecto si decimos que elegimos a nuestros padres. Puedo tener una teoría del por qué hay niños que nacen en el tercer mundo. Pero bueno, es teoría y no quiero tampoco teorizar. Os quiero comentar y hablar sobre mis experiencias, por eso viene al caso la pregunta de hoy de que si elegimos a nuestros padres. Bien, os cuento, hace como cosa de 9 años, 10 años aproximadamente, uno de los viajes astrales que tuve fue bastante potente. Salí en una casa diferente a la mía y me encontré a un... Yo por entonces no tenía hijos, ¿vale? Yo ahora sí tengo hijos. Antes no tenía hijos, ni siquiera tenía pareja. Pero una de las experiencias que tuve, que fue impactante para mí, es que salí de mi cuerpo y salí en otra casa que conocía de un familiar, no sé por qué, pero así fue. Y había dos camas en esa habitación, vi a una niña sentada en la cama de enfrente. Esta niña tendría en torno pues, a unos 7 años, 8 años aproximadamente. Era una niña de carácter afable, de pelo claro, muy sonriente, y estaba con un ramo de flores. Bien, yo lo que percibí en ese momento es que me daba la bienvenida de algún modo a algo. Al plan astral, no lo sé, porque llevaba poco tiempo viajando. Lo curioso es que a su lado había un adulto que me dio miedo, un poco de miedo, porque tenía cara de pocos amigos, ¿vale? Pero sí que parecía como si fuera su guía espiritual. Sí que parecía que él estaba allí con ella, que decía que sí a todo lo que ella hiciera, pero que la ayudaba y la protegía mucho. Era como que desconfiaba de mí. Era como si de algún modo ella me hubiera elegido para algo y él desconfiara mucho, no solo de mí, sino de todo el mundo. Bien, pero bueno, no me hizo nada, me dio miedo, eso sí, bastante miedo. De hecho, una de las razones de que corté ese viaje fue por ese miedo que tuve a él. Pero estuve durante un ratito con ella y no nos dijimos nada, fue miradas, fue muchas sonrisas y fue algo muy, muy cariñoso, fue algo curioso. Y bueno, esa experiencia se quedó ahí. Más adelante, con la misma niña, tuve bueno, con la misma niña no lo sé exactamente, ahora veréis por qué os lo digo, pero sí tuve dos experiencias más con niñas. Otra fue en mi casa actual, tampoco tenía hijos aún. Y bueno, esto creo que lo conté, esta experiencia la conté en unos vídeos anteriores, pero viene al caso y os la vuelvo a contar. Salí en el salón de mi casa, estaba durmiendo la siesta, creo que era verano, creo recordar, bueno, es lo de menos. Total, que yo cuando salgo, bueno, cuando salía ya no lo hago tanto, no hago lo que os voy a contar a continuación. Yo actualmente, bueno, lo que hago que cuando salgo es dar palmadas. Bien, es una manera de saber que estoy en el plano astral. Y además que me gusta mucho porque es algo curioso. Si dais palmadas, no lo escucháis, no es un sonido, es como que sentís el sonido, es curioso. Bien, pues yo lo que hacía en muchas ocasiones cuando salía a plano astral era coger un cojín de los que tengo en el sofá y tirarlo contra lo primero que pillara. No, es decir, no me preocupaba porque es como, bueno, estoy en el plano astral, aquí no pasa nada, lo tiro todos los cojines, se caen las cosas, pero como estoy en el plano astral hasta era divertido. Pero vaya, cuál fue mi sorpresa que al lado del armario, cuando ya me levanté, había una niña. Esta niña era ya más mayor.
Esta niña tendría unos 12 o 13 años aproximadamente. Y cuando la vi, me sentí como si fuera un fantasma yo, porque cuando la miré a la cara, ya me miré con espanto, ya estaba así como medio agachada en un lado, escondida en un armario, fuera, pero al lado pegada en un armario, y se asustó muchísimo. Cuando me vio se fue corriendo. Y yo en ese momento me sentí como que parecía un fantasma. Dije, vaya, me impactó bastante porque de hecho no, desde entonces no quise salir en mi casa, desde entonces no he vuelto a salir porque eso me ha cortado un poco. Me dio mucho que pensar, me dio muchísimo que pensar porque podía ser, no sé, me dio que pensar con el tema de los universos paralelos. Por ejemplo, o no lo sé, o vete tú a saber, o el futuro, o no lo sé, no estoy seguro. Entonces, bueno, esa fue la segunda experiencia que tuve con una niña. Y la tercera experiencia, que fue bastante agradable, también fue, creo recordar, creo que fue antes, porque a partir de ese momento no volví a salir en mi casa, en el salón al menos, y fue antes la experiencia que os voy a contar, así que disculpadme por adelantarme. Salí a la terraza, que está en el salón, hay una terraza que tengo, y salí a la terraza en el plano astral y vi a dos niñas gemelas, no sé por qué motivo eran gemelas, ya ahí ya había, no, había tenido niño, no recuerdo, no estoy seguro, porque tengo un niño y una niña pequeña. Bueno, el caso es que salí a la terraza y vi a dos niñas gemelas, eran ya de 16 años aproximadamente. Y eran también de pelo claro, y se parecían muchísimo. Era como la fusión entre mi mujer y su hermana. Fue increíble. Era una completa desconocida para mí, pero era muy familiar porque era igual que mi mujer y su hermana. Y yo me quedé impactado y me sonrieron un montón y yo las miré y les pregunté, no, le afirmé y les dije, sois reales. Les dije, sois reales porque era increíble lo que estaba viendo. No, dentro de todo esto, de todo el plano astral y todo lo que se vive y lo que se sueña, no tenía sentido para mí. ¿Qué sentido tenía? No sé, una chica de 16 años, gemelas. Bueno, fue algo muy bonito y algo increíble, realmente. Entonces, bueno, ya desperté, ya salí de esa experiencia y esas fueron mis tres experiencias con tres o cuatro personas, chicas, en el plano astral. Claro, a mí yo lo que percibí era algo familiar. Yo siempre tenía pensado en la cabeza que era mi hija, que era una hija, quizás, que iba a tener, o no lo sé. Yo pensé eso porque también percibí eso, ante todo, en esta última experiencia que os he contado. Ahí percibí que era mi hija. Pero bueno, no tenía mucho sentido. Yo lo que no quería, por Dios, que Dios me perdone, no quería tener gemelos, porque dije, madre mía, como tenga gemelos de golpe. Pero no lo tuve. Tuve un nene y una nena. Y bueno, tuve una nena. Que fuera ella, que no fuera ella, pues no lo sé. A veces pienso, hablo y debato con otros amigos de que nos eligen ciertamente de algún modo nuestros hijos. ¿Cómo? Pues quizás ellos siempre están en el plano astral y cuando tienen que nacer por algún motivo, pues quizás porque no pueden ver y elegir eh, qué experiencia quieren vivir. ¿Por qué no? Quizás, pensando en la primera pregunta, que he dicho que tengo una teoría al respecto sobre dónde nacer, quizás esta niña, imaginemos que ha nacido, mi hija, eligiéndome a mí y a su madre, pero solamente podía moverse en un cierto entorno. Es decir, sabemos y decimos que el plano astral es inmenso, que hay ciudades y todo, pero quizás no se quiera ir más lejos o no se puede ir más lejos, que tenga un entorno pequeño para poder moverse y poder elegir. O quizás elige simplemente las personas que pueden ser afines a ella o que quiera ella que sea afines a ella y a sus experiencias. Quizás por eso solo nace en ese entorno y no puede nacer a otro. Quizás si quisiera nacer a otro, por algún motivo no puede acceder. Quizás también se dice, ¿no? Que vamos escalando desde las primeras vidas hasta las últimas, mejorando quizás, de algún modo. No materialmente, no pienso que eso sea una mejoría. El tema material, creo que es el tema espiritual, es muy, muy importante. Si eres materialista pero no tienes espiritualidad o no tienes ciertas condiciones o experiencias, creo que no, al final de la vida no ha servido de mucho, ¿verdad?
Buenos amigos, ahí dejo la pregunta. ¿Vosotros qué opináis? ¿Vosotros qué pensáis al respecto? ¿Elegimos a nuestros padres? ¿Nos eligen? Bueno, dejamos ahí el debate abierto. Espero que os guste, que opinéis y que sigamos investigando sobre estas experiencias que desde luego están ahí y desde luego que existen y desde luego que es un mundo que, ¿por qué no?, se puede investigar. Espero que os haya gustado el vídeo, que tengáis todos un buen día y hasta otra.